Listo chicos, vamos a empezar la clase de hoy ya con este tema nuevo que vendría a ser la factorización. Para este tema de la factorización, vamos a utilizar esencialmente lo que hemos visto el tema pasado, que viene a ser los productos notables. Va a ser bien importante. Los productos notables van a ser los criterios para poder factorizar polinomios para que nos queden ya expresados como la multiplicación de dos o más factores primos. Pero a ver, vamos a ver una pequeña definición de lo que viene a ser la factorización. A ver, es la transformación de un polinomio, ojo, es la transformación de un polinomio en la multiplicación de dos o más factores primos. Es decir, en pocas palabras, si nosotros tenemos a un polinomio, ese polinomio lo tenemos que expresar como la multiplicación de dos o más factores primos para que sí, como bien dice el tema, para que esté factorizado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este pequeño ejemplo. A ver, tenemos al polinomio p de variable x que es igual a x al cuadrado menos 36. Entonces, yo les había indicado aquí que vamos a utilizar bastante lo que viene a ser los productos notables. ¿Cómo así? A ver, voy a colocar aquí, esto va a ser igual a x al cuadrado, esto no pasa nada, menos, este 36 lo voy a expresar como un número elevado al cuadrado. Es decir, esto claramente sería 6 elevado al cuadrado, ¿verdad? Y toda esta parte de aquí, ¿qué nos damos cuenta? Esto vendría a ser un cuadrado, esto también es otro cuadrado. Y aquí vemos menos, es decir, tenemos diferencia de cuadrados. Y diferencia de cuadrados, eso nos hace recordar, como les había indicado el tema pasado, el tema de los productos notables. Habíamos visto esa parte de la diferencia de cuadrados, ¿verdad? Simplemente sería la multiplicación de dos factores. En este primer factor voy a colocar la suma de las bases, es decir, x más 6. Esto sería el primer factor. Y el segundo factor sería ya no la suma, sino va a ser la diferencia, es decir, x menos 6. Y listo. Esto ya estaría expresado como la multiplicación de dos factores primos. Pero en esta última parte, donde dice factores primos, seguro se preguntarán, profesor, ¿qué se refiere o qué vendría a ser los factores primos? Ah, ya, eso lo vamos a ver ahora. Un factor primo es aquel polinomio que no se puede representar como dos o más factores. Eso es lo que nos indica un factor primo. Es aquel polinomio que no se puede representar como dos o más factores. Como habíamos visto aquí, ¿no? X más 6 vendría a ser un factor primo. ¿Por qué? Porque esto no lo puedo expresar como la multiplicación de dos o más factores. Lo mismo sucede con x menos 6. No lo puedo expresar como la multiplicación de dos o más factores. Entonces, como estos dos polinomios son factores primos, entonces diremos que el polinomio p ya estaría factorizado, ¿no? Ya estaría expresado como la multiplicación de dos o más factores primos, según lo que dice la definición de factorización. Y listo. Entonces, para los factores primos vamos a ver un par de ejemplos. Vamos a ver 3 ejemplitos. Listo. Vamos a ver 3 ejemplos de factores primos. A ver, por ejemplo, inclusive esto yo puedo tomar, ¿no? Puedo tomar este x más 6 como un factor primo, porque yo les indiqué que ese x más 6 es un factor primo. Un primer ejemplo de un factor primo sería x más 6. Otro ejemplo puedo colocar, por ejemplo, y menos 3. Esto sería otro ejemplo de un factor primo. Otro, inclusive puedo combinar estos dos, es decir, puedo colocar aquí x más y, puedo colocar aquí menos 9. Esto sería otro factor primo, ¿verdad? ¿Por qué sería un factor primo? Porque estos 3 de aquí no los puedo expresar como la multiplicación de dos o más factores. Entonces, por lo tanto, son factores primos. Estos sí, efectivamente, vendrían a ser factores primos. Este sí es factor primo, este sí es factor primo y este sí vendría a ser factor primo. Entonces, por este lado de aquí voy a colocar algunos factores que no son factores primos.
A ver, por ejemplo, puedo colocar aquí x al cuadrado menos 1. Esto no vendría a ser un factor primo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué no vendría a ser un factor primo? Porque aquí claramente podemos utilizar la diferencia de cuadrados. Es decir, esto yo lo puedo expresar como la multiplicación de dos factores. Entonces, por lo tanto, esto no sería un factor primo. Si no es un factor primo, entonces ¿qué sería? Sería un factor compuesto. Y listo. Entonces, esto sería un ejemplo, ¿no? A ver, otro ejemplo sería la siguiente. Por ejemplo, yo tengo x al cuadrado menos 25. A ver, supongamos, menos 25. Esto tampoco sería un factor primo. ¿Por qué motivo no sería un factor primo? Porque esta parte de aquí yo lo puedo expresar como la multiplicación de dos factores primos, ¿verdad? Porque aquí tendría que utilizar la diferencia de cuadrados y básicamente esa diferencia de cuadrados ya vendría a estar expresado como la multiplicación de dos factores primos, ¿verdad? Entonces esto no sería un factor primo, sería un factor compuesto. Y listo, entonces ya hemos definido lo que vendría a ser la factorización y el factor primo, ¿no? Ya con todo esto recién podemos ver los criterios para poder factorizar polinomios, ¿no? En esta parte vamos a ver tres criterios nada más. El primero de ellos vendría a ser el factor común. Claramente aquí, como bien dice este nombre, el factor común, ¿verdad? Entonces vamos a ver este ejemplo. Polinomio P de variables x e y es igual a x al cuadrado y a la quinta más 2 por x al cubo por y. Entonces, el factor común va a ser aquel factor o factores que van a tener en común dichos términos, ¿no? Entonces, todo este polinomio P va a tener algún factor en común que nosotros podamos factorizar claramente. Entonces, en este caso nos damos cuenta que aquí ambos términos, ¿qué de común tiene? El factor x. Aquí también tiene el factor x. Lo mismo sucede para y, ¿no? Tiene el factor y, aquí también tiene el factor y. Entonces todo esto lo puedo expresar. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente voy a factorizar lo que he dicho. Voy a factorizar ¿qué factor? X, ¿no? Coloco aquí x. Pero aquí tengo x al cuadrado y aquí tengo x al cubo. ¿Qué exponente voy a poner, profesor? ¿Voy a poner el mayor o voy a poner el menor? Siempre van a tener que colocar el menor de ellos. ¿Quién es el menor? 2, ¿no? Entonces sería aquí x al cuadrado. Entonces estoy factorizando x al cuadrado. Luego, con respecto a y, bueno, lo que voy a hacer es factorizar y. Pero aquí tengo exponente 5 y tengo exponente 1. ¿Cuál de ellos voy a colocar? Les he indicado que deben de colocar el menor de ellos, 1, ¿verdad? Entonces simplemente sería y. Se sobreentiende que aquí el exponente es 1 y listo. Entonces lo que voy a factorizar en realidad es x al cuadrado por y, ¿verdad? Y listo. Entonces en forma inmediata voy a colocar aquí un paréntesis. Dentro de este paréntesis voy a colocar lo que me falta para que sea el polinomio P. Entonces, para este primer término tengo x al cuadrado y a la quinta. Ya he factorizado x al cuadrado, ¿verdad? Y ya he factorizado y. Pero acá me falta para que sea y a la quinta, simplemente me faltaría y elevado a la cuarta, ¿verdad? Y elevado a la cuarta. Y listo, como aquí dice más, coloco más. De igual forma para este término. El 2 no lo he factorizado, entonces simplemente lo bajo. Aquí tengo x al cubo, pero ya factoricé x al cuadrado. ¿Cuánto me faltaría? X. Ya he factorizado el y, entonces simplemente ahí acabaría. Entonces toda esta parte de aquí ya estaría factorizado y ya se está expresando como la multiplicación de dos o más factores primos. ¿Cómo así? ¿Cuáles serían los factores primos? X, y y todo este paréntesis, que es y a la cuarta más 2x. Pero hay una manera de poder comprobar que efectivamente está factorizado. ¿Cómo así? Simplemente esta parte de aquí lo multiplico, ¿no? Porque se sabe que todo esto multiplica cada uno de ellos. Todo esto multiplica cada uno de ellos, ¿verdad? Listo. Entonces haciendo esa parte de ahí, tendríamos x al cuadrado por y a la cuarta. Eso sería lo mismo que esto de aquí, ¿no? X al cuadrado por y a la quinta. Más, aquí está más. X al cuadrado por y por 2x, eso sería 2x al cubo por y. Entonces ya estaría comprobado toda esta parte de aquí. No nos faltaría ningún término ni ninguna cosa, ¿verdad? Entonces ahora lo que nos va a faltar decir es lo siguiente.
Ahora, ¿cuántos factores primos tiene dicho polinomio? Diremos que tiene 1, 2 y 3, ¿verdad? Colocaremos aquí entonces, tiene 3 factores primos y listo. Tiene 3 factores primos. Ya hemos visto ya lo que vendrían a ser los factores primos, ¿verdad? Son aquellos polinomios que no se pueden expresar o no se pueden representar como la multiplicación de dos o más factores. Esto ya vendría a ser un factor primo. Esto vendría a ser otro factor primo. Y esto vendría a ser otro factor primo. Entonces, tiene 3 factores primos este polinomio P. Vamos con el siguiente. Dice, polinomio Q de variables x e y es igual a 5 por x al cuadrado por y, más 7 por x por y al cuadrado, más 3 por x por y. Entonces, mediante este criterio del factor común, vamos a ver si es que podemos factorizar algún factor. A ver, todos estos términos claramente tienen el factor x, ¿verdad? Tienen el factor x. Este tiene el factor x, este también tiene el factor x y este tiene el factor x. Pero no solamente eso, también tienen al factor y. También tiene el factor y. Y también tiene el factor y, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a factorizar? Voy a colocar aquí, voy a factorizar primero x, ¿no? Aquí voy a factorizar x, pero ¿qué exponente? A ver, acá tengo 2, acá tengo 1 y acá tengo 1. ¿Cuál de ellos va a ser? Les indiqué que es el menor de ellos, 1, ¿no? Entonces simplemente x. Ahora, el otro factor que vamos a factorizar es y, pero con el menor exponente, que claramente sería 1, ¿no? 2 sería el mayor y 1 sería el menor. Escojamos al menor siempre. Listo, entonces aquí abrimos paréntesis y dentro de este paréntesis vamos a colocar lo que te faltaría para que ya sea todo el polinomio Q. A ver, para este primer término, tengo aquí 5, no he factorizado el 5, entonces bajo este número 5. Tengo x al cuadrado, pero sí he factorizado x, entonces, ¿qué me faltaría? X. Tengo aquí y, pero ya he factorizado y, entonces simplemente sería 5x, ¿no? Coloco aquí más ¿cuánto? A ver, aquí 7. No he factorizado 7, entonces coloco aquí el 7. Tengo aquí x, pero ya factoricé ese x, bueno, simplemente sería este 7, ¿no? Ahora, con respecto a y cuadrado, pero ya he factorizado y, entonces simplemente, ¿qué es lo que faltaría aquí? Y, ¿verdad? Más 7y. Y finalmente coloco aquí más, de igual forma con esta parte de aquí. Tengo aquí 3x por y. Entonces, el 3 no lo he factorizado, entonces voy a colocar aquí el 3. El x ya lo factoricé y el y ya lo factoricé, entonces simplemente sería el 3, ¿no? Listo. Entonces, ahora sí, recién ya está expresado este polinomio Q como la multiplicación de dos o más factores primos. En este caso, tendría un primer factor primo, un segundo factor primo y un tercer factor primo, ¿no? Listo, ya está. Entonces diremos, este polinomio Q tiene tres factores primos. Y listo, con esto ya hemos identificado quiénes son sus factores primos. Y listo. A ver, este último ejemplo, tenemos al polinomio R de variables x e y es igual a x por x más 3, más y por x más 3 y más x más 3. Listo. Entonces, aquí también inclusive puedo colocar paréntesis y no afectaría en nada, ¿verdad? Entonces aquí vamos a factorizar esta partecita de aquí. Voy a factorizar x más 3. ¿Por qué voy a factorizar x más 3? Porque los tres términos tienen ese factor en común, ¿no? Entonces, esto como tienen ese factor en común, entonces eso es lo que vamos a factorizar. Coloco aquí igual y voy a factorizar ese factor, ¿no? Que sería x más el número 3. Y listo. Ahora abro, como les había dicho, abro paréntesis y coloco lo que le falta para que sea el polinomio R. He factorizado x más r. ¿Cuánto me falta? Este x. Coloco aquí este más. He factorizado x más 3. ¿Qué me faltaría? Y. Coloco más. He factorizado x más 3. ¿Qué es lo que voy a colocar aquí? ¿Voy a colocar aquí 0 o 1? A ver, esa es la pregunta que yo les hago. ¿Voy a colocar aquí 0 o 1? A ver,
supongamos que sea 0. Entonces, x más 3 por 0 debería ser x más 3, pero no. X más 3 por 0 es 0. Entonces, debe de ser 1, ¿verdad? Entonces, x más 3 por 1, x más 3. Ah, ya, entonces no ha sido 0, ha sido el número 1. Y listo. Podemos hacer la comprobación. X más 3 por x, aquí está. X más 3 por y, aquí está. X más 3 por 1, aquí está. Entonces ya estaría factorizado. Como así, cada uno de estos factores son factores primos. Es decir, no se puede expresar o representar como la multiplicación de dos o más factores. Y listo. Entonces, ahora este polinomio R tiene ¿cuántos factores primos? Tiene, voy a colocar aquí, tiene, ahora tiene dos factores primos y listo. Ahora sí. Entonces, haciendo un recuento de lo que hemos visto en esta primera parte, hemos definido lo que es la factorización, este proceso, ¿no? Que es la transformación de un polinomio en la multiplicación de dos o más factores primos. Listo. Hemos visto lo que es un factor primo, que es aquel polinomio que no se puede representar como dos o más factores. Y listo. También hemos visto un primer criterio para poder factorizar, que sería el factor común. Es decir, va a haber un factor o más factores en todo el polinomio en donde los vamos a factorizar, ¿verdad? Y listo. ¿Qué de común tienen todos los términos? Eso es lo que vamos a factorizar. Y listo. Esto es lo que vendría a ser un resumen de lo que viene a ser esta primera parte. A ver, chicos, ahora vamos a ver el segundo criterio para poder factorizar, que viene a ser ahora por agrupación de términos. Como claramente aquí dice agrupación de términos, es decir, vamos a tener un polinomio que va a tener varios términos y nosotros vamos a agrupar convenientemente, ojo, convenientemente vamos a agrupar términos para poder factorizar. ¿Ya, chicos? Para que al final se exprese como la multiplicación de dos o más factores primos. Y listo. Entonces, en esta parte de aquí vamos a ver este primer ejemplo que tenemos al polinomio P de variables x, y y z, que es igual a x al cuadrado más x por y más z por x más z por y. Listo. Entonces, este polinomio tiene 4 términos. Entonces, vamos a agrupar 2 términos y luego los otros 2 términos, ¿no? Que faltan. Y listo. Pero convenientemente, chicos. A ver, por ejemplo, aquí. En esta parte de aquí, yo voy a agrupar estos 2 primeros términos. Voy a agrupar estos 2 primeros términos. Y luego lo que voy a agrupar es los 2 siguientes. Agrupo luego los 2 siguientes. Y ahora se van a dar cuenta por qué motivo yo he agrupado los 2 primeros y por qué los 2 siguientes. A ver, esto va a ser igual. Como he agrupado estos 2 primeros, ahora voy a factorizar lo común. ¿Qué factor en común tiene? Bueno, claramente el factor en común sería x. Entonces voy a factorizar x, ¿verdad? Abro paréntesis y adentro voy a colocar lo que me falta para que sea todo esto. Tengo x al cuadrado, he factorizado x, ¿cuánto me falta? X. Más, tengo x por y, pero ya he factorizado x, ¿cuánto me faltaría? Y. Y listo. Ahora sí ya estaría factorizado estos 2 primeros términos. Voy a colocar aquí más. Y ahora aquí voy a factorizar el factor en común. ¿Cuál es el factor en común? Z, ¿verdad? Entonces voy a factorizar aquí z. Abro el paréntesis como les indiqué. Dentro voy a colocar lo que me falta para que sea toda esta expresión de aquí, ¿no? Tengo zx, pero ya he factorizado z. ¿Cuánto me falta? X. Más. Tengo zy, pero ya factoricé z. ¿Cuánto me falta? Y. Y listo. Entonces ya hemos factorizado hasta el momento esto. Entonces, pero aún ahí no acaba. ¿Por qué motivo? Porque aquí todavía existe algún factor en común en estos 2 términos. ¿Cuál sería esto? A ver, voy a colocar aquí igual. Claramente, si nos damos cuenta, eso sería el factor x más y. El factor x más y, ¿verdad? Entonces, como estos 2 términos tienen este factor en común, entonces vamos a factorizarlo. Coloco aquí x más y. Y listo, esto es lo que voy a factorizar. Entonces abro paréntesis y adentro voy a colocar lo que me falta.
he factorizado x más y. ¿Cuánto me falta? X. Más he factorizado x más y. ¿Cuánto es lo que me falta? Z. Y listo. Y ahora sí, ya estaría expresado como la multiplicación de dos factores primos, porque estos ya vendrían a ser factores primos. Esto ya no lo puede expresar como la multiplicación de dos o más factores. Entonces, y listo. Esto ya estaría representado como les acabo de indicar, ¿no? Entonces, ¿cuántos factores primos tiene el polinomio P? Responderemos 2, ¿verdad? Listo. A ver, vamos a ver este siguiente ejemplo. Tenemos al polinomio Q de variables x, y y z, que es igual a x al cubo más x al cuadrado y más x al cuadrado z más x al cuadrado más yx más xz. Listo. Entonces, en este ejemplo nos damos cuenta que tiene 6 términos. Como tiene 6 términos, lo conveniente sería agrupar de 3 en 3, es decir, agrupar de 3 en 3, como les acabo de decir, ¿no? Agrupamos los 3 primeros y agrupamos los 3 que siguen. Pero no siempre van a ser en ese orden. Puede ser que agrupe el primero con el tercero y el último. Puede ser el primero, el penúltimo y el último. Pero convenientemente, chicos, ustedes deben de darse cuenta cuál es lo que vamos a agrupar. Entonces aquí vamos a agrupar los 3 primeros. A ver, agrupando los 3 primeros tenemos... Yo agrupo estos 3 primeros y luego voy a agrupar los 3 siguientes. Y ustedes se deben de dar cuenta al final por qué estoy agrupando de esta manera y por qué no estoy agrupando de otra manera. Por lo siguiente, a ver, esto va a ser igual. Yo voy a factorizar para estos 3 términos. Para estos 3 términos lo que voy a factorizar claramente sería x, ¿verdad? Entonces factorizo x. Pero profesor, aquí noto que el exponente de x es 3, aquí noto que el exponente de x es 2 y aquí el exponente de x es 2. ¿Cuál voy a escoger, el mayor o el menor? Ya les indiqué eso. Eso sería el menor y el menor sería 2. Y listo, x al cuadrado es lo que voy a factorizar. Después, ¿qué es lo que voy a factorizar? Bueno, nada más, no existe otro factor en común entre estos 3 términos. Entonces, esto es lo que voy a factorizar. Abro paréntesis y adentro voy a colocar lo que me falta para que sea todo esto que está punteado de color celeste, ¿no? Listo. Tengo x al cubo y ya he factorizado x al cuadrado. ¿Cuánto me falta? X. Más, igual aquí, ya he factorizado x al cuadrado. ¿Cuánto me falta? Y. Más, ya he factorizado x al cuadrado. ¿Cuánto me falta? Z. Y listo, ya he factorizado esta primera parte. Ahora esta segunda parte en forma análoga, ¿no? ¿Qué es lo que voy a factorizar? A ver, aquí tiene x y aquí tiene x. Ah, voy a factorizar x. Entonces coloco aquí x, ¿no? Porque x es lo que voy a factorizar. Pero, ¿con qué exponente? ¿2 o 1? 1, porque debe ser el menor. Entonces, abro paréntesis y aquí adentro voy a colocar lo que me falta para que sea todo esto de lo que está punteado de color anaranjado, ¿no? Tengo x al cuadrado, ya he factorizado x, me faltaría x, ¿verdad? Listo. Más, tengo yx, pero ya he factorizado x, ¿cuánto me falta? Y. Más, tengo xz, pero ya he factorizado x, ¿cuánto me falta? Z. Y listo. Entonces, ¿ahí acabaría? No. ¿Por qué? ¿Por qué motivo no acabaría? Porque aún falta factorizar. Falta esta parte de aquí. Todo este paréntesis es lo que falta factorizar aún. Entonces, faltaría aquí. A ver, factorizando este término en común, o mejor dicho, este factor en común, nos quedaría igual. A ver, aquí nos quedaría igual. Vamos a factorizar, ¿no? X más y más z. Esto es lo que voy a factorizar. Abro paréntesis, coloco lo que me falta, ¿no? En esta parte ya he factorizado este paréntesis. ¿Cuánto me falta? X al cuadrado. Más. Ya he factorizado este paréntesis. ¿Cuánto me falta? X. Y ahora sí ya estaría factorizado. ¿Cierto o no? Bueno, ahí también se deben de dar cuenta, chicos. Aquí esto no está expresado como la multiplicación de sus factores primos. Este primer factor sí lo es. Sí es un factor primo, pero este segundo factor no es un factor primo. ¿Por qué motivo? Porque aún podemos factorizar
en este caso al factor x. Entonces ese sería el último paso. Entonces esto sería igual x más y más z. Esto de aquí vamos a estar factorizando con esto aquí, ¿no? Voy a factorizar x con el exponente 1 claramente porque es el menor, y abro paréntesis. X al cuadrado, he factorizado x cuando me falta x más. Tengo x y he factorizado x cuando me falta, ya les he indicado, 1, ¿verdad? Si desean pueden hacer la comprobación. X por x, x al cuadrado, más x por 1, x, y listo. Entonces ya hemos hecho la comprobación. Entonces ahora sí recién ya está expresado el polinomio Q como la multiplicación de dos o más factores primos, ¿verdad? En este caso tendría 1, 2, 3 factores primos. Entonces ya estaría factorizado. Y listo. Entonces vamos a ver este último criterio para poder factorizar polinomios, que es bien conocido, que vendría a ser el aspa simple. Este criterio del aspa simple no solamente le va a servir para el colegio, sino que ustedes se preparan para la universidad, inclusive cuando estén dentro de la universidad, instituto o cualquier otro centro que vayan a estudiar, van a utilizar siempre lo que viene a ser el aspa simple. Es bien utilizado. A ver, este primer ejemplo nos dice p de x, es decir, polinomio p de variable x es igual a 2x al cuadrado menos 7x más 3. Entonces, el procedimiento para poder factorizar mediante este criterio simplemente sería ordenar al polinomio en forma decreciente. ¿Está ordenado en forma decreciente? Sí. Después, el grado del primer término debe de tener mitad. Esa mitad debe ser el grado del término central, que sí lo es, ¿no? Este es de grado 2, la mitad 1, allá. Este es de grado 1, sí, efectivamente sí lo es. Y listo. Entonces, el primer paso sería descomponer o expresar como la multiplicación de dos factores. Indico de dos factores, pero no indico si es que son primos o no. Solamente la multiplicación de dos factores. Este 2x al cuadrado lo expreso como la multiplicación de dos factores. Esto sería, como aquí tengo x al cuadrado y la raíz cuadrada sería x. Aquí está. Entonces esto lo expreso como x. Este 2 claramente lo único que nos faltaría que es que sea 2 por 1 o 1 por 2. Bueno, cualquiera de los dos. 2 por 1, ¿no? Que sería 2x por x. Listo. 2x por x, 2x al cuadrado. Y listo. Ahora, este más 3 lo debo de expresar nuevamente igual que el primero. La multiplicación de dos números que te den más 3. Convenientemente, eso sería, aquí sería menos 1 y abajo sería menos 3. A ver aquí, menos 1 y aquí sería menos 3. ¿Por qué motivo? Por el siguiente motivo. A ver, yo les voy a decir lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer aquí es simplemente multiplicar en aspa. Multiplicar en aspa. Esos resultados los voy a colocar aquí al costado. X por menos 1 menos x. Aquí. 2x por menos 3 menos 6x. Listo. Voy a sumar menos x menos 6x menos 7x. Y listo. Entonces, si es que nosotros nos damos cuenta que este término central justo coincide con este resultado de aquí, efectivamente coincide, ¿verdad? Como coincide, entonces efectivamente está bien hecho el aspa simple. Es decir, estos dos valores estarían bien, ¿no? Menos 1 por menos 3 más 3. Pero ¿qué tal si yo lo hubiese puesto más 1 y más 3? Acá hubiese sido x y 6x. X más 6x, 7x. Pero no, queremos al opuesto. Entonces para que sea menos 7x es porque ambos han sido menos y menos. Menos 3 y menos 1. ¿Verdad? Entonces ya hemos culminado prácticamente. Luego los factores primos sería, acá sería el primero. Y aquí sería el segundo. Y listo, eso nada más. Entonces el polinomio p de variable x es igual a ¿cuánto? 2x menos 1, eso sería el primer factor.
2x menos 1 sería el primer factor. Y el segundo factor, x menos 3. Y listo. X menos 3. Y listo. Con esto ya hemos culminado este primer ejemplo, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque ahora el polinomio P se está expresando como la multiplicación de dos factores primos. Esto ya vendrían a ser dos factores primos. Y listo. Entonces, en esta parte de aquí ya hemos culminado, ¿no? Ahora vamos al siguiente ejemplo. Polinomio Q de variable x e y, que es todo esto de aquí. A ver aquí, tengo x al cuadrado y aquí tengo x, que es justamente la raíz cuadrada de esto. Ya, entonces esto lo expreso como x y x. Igual aquí, y cuadrado y la raíz cuadrada sería y. Ya, entonces esto lo expreso como y y y. A ver aquí, 2x al cuadrado, bueno, esto lo expreso como 2x y acá x, ¿no? 2x por x, 2x al cuadrado. Y listo. Aquí, convenientemente, este menos 27 lo voy a expresar como 9. Y aquí lo voy a expresar como menos 3. Listo. Menos 3. A ver aquí, 9y por menos 3y. ¿Eso sería cuánto? Eso sería claramente... Aunque acá debemos de hacer un pequeño cambio. Convenientemente aquí debe ser el número 3y menos 3y y aquí debe ser 9y. Ahora sí recién. A ver, ¿por qué motivo ahí recién? Por el siguiente motivo. Yo voy a multiplicar como les indiqué en aspa, ¿no? Multiplico en aspa y tenemos esos dos valores. Multiplico y aquí nos da dos valores. Aquí x por menos 3y menos 3xy. Aquí abajo. 2x por 9y, eso sería 18xy. Y si es que sumamos, sería menos 3xy más 18xy, eso sería 15x y y. A ver, vamos a ver si es que coincide efectivamente con el término central. Bueno, más que claro, ¿no? Sí coincide. Entonces, como sí coincide con el término central, entonces estaría bien hecho esta aspa simple, ¿no? Esto sería el primer factor y esto sería el segundo factor. Y listo. Entonces el polinomio Q de variables x e y es igual a ¿cuánto? 2x menos 3y. Coloco aquí 2x menos 3y, ¿verdad? Esto sería el primer factor. Y el segundo factor, x más 9y. X más 9y. Y ahora sí ya recién está expresado el polinomio Q como la multiplicación de dos factores primos. Estos ya vendrían a ser dos factores primos. Y listo. Con eso terminamos el segundo ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo más. A ver aquí. Tenemos el polinomio R de variables x e y, que es igual a todo esto de aquí. Nos damos cuenta que aquí tengo x a la cuarta y aquí tengo x al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada. Entonces esto lo expreso como x al cuadrado y aquí x al cuadrado. De igual forma aquí, y cuadrado, la raíz cuadrada sería y, entonces esto coloco y aquí y. Ahora los números. Bueno, aquí no habría nada más que hacer. Aquí sí, menos 36, eso lo voy a expresar simplemente como si fuese 9 y aquí menos 4. 9y por menos 4y menos 36y cuadrado. A ver, vamos a comprobar. Hacemos la multiplicación en aspa de esta manera y vamos a comprobar. A ver aquí. El primero sería ¿cuánto? X al cuadrado por 9y, eso sería 9x al cuadrado y. Vamos a ver con el segundo. X al cuadrado por menos 4y, eso sería menos 4x al cuadrado y. Sumando estas dos expresiones, 9x al cuadrado y menos 4x al cuadrado y, esto sería 5x al cuadrado y. Y listo. Vamos a comprobar entonces si es que efectivamente es este término central. Y claramente es fácil visualizar que sí cumple, ¿no? Como sí cumple, entonces estaría bien hecho esta factorización mediante el criterio de la aspa simple.
Ahora diremos al polinomio R de variable X e Y. Esto se expresa como la multiplicación de estos dos factores, ¿no? X al cuadrado más 9y sería el primer factor y el segundo factor primo sería X al cuadrado menos 4y. Y listo, con esto ya terminaríamos lo que vendría a ser ya los tres criterios para poder factorizar, ¿no? Listo. A ver chicos, vamos a resolver el ejercicio número 1 de la parte de resolviendo en clase. Dice lo siguiente: factoriza y te dan al polinomio p de variable a, que es igual a 1 más 49a al cuadrado menos 14 por a. A ver, este polinomio p lo voy a colocar aquí. Polinomio p de variable a es igual a, pero aquí yo les había indicado que vamos a ordenarlo. A este polinomio vamos a ordenar en forma decreciente. El primero sería 49a al cuadrado. 49a al cuadrado. El siguiente sería menos 14a. Menos 14. Y el último sería más 1, ¿no? Listo, más 1. Ahora, pero esta parte de aquí, si es que nos damos cuenta, 49a al cuadrado, si deseamos podemos utilizar aspa simple. Pero otra forma de poder factorizarlo sería mediante los productos notables. ¿Se acuerdan que yo les había indicado que el binomio al cuadrado, los desarrollos, también son conocidos como los trinomios cuadrados perfectos, ¿verdad? Listo. Entonces, básicamente aquí vamos a utilizar eso. A ver, primero hay que darle forma. Este 49a al cuadrado, es cierto que lo puede expresar como 7a, y esto elevado al cuadrado, claro, ¿no? 7 al cuadrado, 49. A al cuadrado, aquí está, listo. Este menos 14a lo puede expresar como menos 2 multiplicado con 7a multiplicado con 1. ¿Es cierto eso o no? ¿Es cierto? Claramente, ¿no? 2 por 7a por 1, 14a. Este menos adelante, listo. Y ese más 1 lo puedo escribir como 1 al cuadrado. Claro, ¿no? Entonces, pero aquí nos damos cuenta de algo. Tengo un número al cuadrado menos el doble de este número multiplicado por otro número más este mismo número al cuadrado. Ah, eso nos hace recordar el tema pasado. Esto sería el binomio de la diferencia al cuadrado, ¿verdad? El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, esto se resume de la siguiente manera. Esto va a ser igual simplemente a 7a menos el segundo número, que sería 1. Pero esto elevado al cuadrado. A ver, 7a al cuadrado, aquí está. Menos el doble del primero por el segundo, aquí está. Más el segundo al cuadrado, aquí está. Ah, ya. Entonces, al final hemos utilizado el binomio de la diferencia al cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto ya vendría a ser la respuesta correcta para este ejercicio. Ya estaría expresado como la multiplicación de un factor o más factores primos, ¿no? Listo. A ver chicos, ejercicio número 3 dice lo siguiente: factoriza y te dan al polinomio p de variable x, que es igual a 14x a la cuarta menos 45x al cuadrado menos 14. Aquí vamos a utilizar nuevamente aspa simple. Vamos a utilizar aquí aspa simple. A ver aquí, 14x a la cuarta menos 45x al cuadrado menos 14. Listo. A ver aquí, x a la cuarta, aquí tengo x al cuadrado, que viene a ser su raíz cuadrada, entonces esto lo expreso como x al cuadrado. ¿Qué más? Este 14 convenientemente lo voy a expresar como 7, coloco aquí 7 y aquí 2. Y aquí este 14 al revés, coloco aquí 2 y aquí 7. Ahora se van a dar cuenta por qué. Aquí le voy a colocar más y aquí le voy a colocar menos. Y listo. Aquí le coloco menos. ¿Por qué motivo? Por el siguiente motivo. Hago aquí la multiplicación en cruz, la multiplicación en aspa, y sería de la siguiente forma. A ver, esto sería igual a ¿cuánto? 2x al cuadrado por 2, esto sería 4x al cuadrado. Aquí,
7x al cuadrado por menos 7 menos 49x al cuadrado. Y aquí sumando, ¿cuánto nos da? Menos 45x al cuadrado. Que coincide con el término central. Claramente, ¿no? Coincide con el término central. Y listo. Coincide con el término central. Entonces, como coincide, entonces ya estaríamos haciendo bien el aspa simple. Los factores serían 7x al cuadrado más 2 multiplicado con 2x al cuadrado menos 7. Por lo tanto, el polinomio P de la variable x es igual a ¿cuánto? Como les indiqué, ¿no? 7x al cuadrado más el número 2. Esto sería el primer factor y el segundo factor sería 2x al cuadrado menos el número 7. Y listo. Esto ya sería la respuesta correcta para este ejercicio. Listo. A ver chicos, ejercicio número 4 dice lo siguiente. Factorice y te dan al polinomio P de variable x que es todo esto de aquí. Ahora sí, a ver si nos damos cuenta, tiene 6 términos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es agrupar. Vamos a agrupar convenientemente. Vamos a agrupar. A ver aquí, vamos a colocar primero a este polinomio P de variable x que es igual a x a la quinta menos x a la cuarta menos x al cubo más x al cuadrado menos 4x y más el número 4. Vamos a factorizar, o mejor dicho, vamos a agrupar dos términos y dos términos. Voy a agrupar estos dos primeros términos. Agrupo estos dos. Luego agrupo los dos siguientes. Estos dos de aquí. Y finalmente voy a agrupar los dos últimos. Estos de aquí. Y de ahí voy a tener algo interesante para poder continuar esta parte. A ver, esto sería igual acá. ¿Qué es lo que voy a factorizar? Bueno, el factor en común, x, elevado al menor exponente. ¿Cuál es el menor? 4, ¿verdad? Abro aquí paréntesis. Abro, sería, tengo x a la quinta y ya factoricé x a la cuarta. ¿Cuándo me faltaría? X. Menos ¿cuánto? X a la cuarta, ya factoricé x a la cuarta, 1. Eso ya les había indicado. Ahora aquí voy a factorizar menos ¿cuánto? Menos x elevado a ¿cuánto? Al menor, que sería x al cuadrado, ¿no? Abro paréntesis. Aquí, como ya he factorizado menos y ya he factorizado x al cuadrado, me faltaría x. He factorizado menos, pero aquí es más. Para que sea más, debe ser aquí menos. Menos por menos, más. Listo. Ya he factorizado x al cuadrado, me faltaría 1. Y listo. Finalmente aquí también voy a factorizar menos, pero menos el número 4. Abro paréntesis. A ver, ya he factorizado menos 4. ¿Cuánto me faltaría? X. Aquí ya he factorizado el menos 4. Para que sea más 4 sería menos 1, ¿verdad? Listo. Pueden hacer las comprobaciones y listo. Entonces aquí en esta parte voy a factorizar claramente x menos 1. Factorizo x menos 1. De igual forma aquí, ¿no? Listo. Factor común. A ver aquí. Finalmente, esto ya se expresa, coloco aquí. Por lo tanto, polinomio P de x es igual a ¿cuánto? Claramente aquí factoricé el x menos 1, ¿verdad? Listo. Aquí. Abro. Ya factoricé x menos 1, me faltaría x a la cuarta. Menos, ya factoricé x menos 1, me faltaría x al cuadrado. Menos, aquí igual, ¿no? Ya factoricé x menos 1, faltaría menos 4. Y listo. Esto ya estaría expresado como la multiplicación de sus factores primos. Y listo chicos, esto sería la respuesta correcta para este último ejercicio y acabaríamos esta sesión. Listo chicos.